Buenas noches a todos. En nombre del Centro Cultural de España en Nicaragua, de su biblioteca mediateca en donde nos encontramos y de todo el equipo que hace posible este proyecto, queremos darles la bienvenida a la tercera sesión de los 2000, autores nicaragüenses del nuevo milenio, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Embajada de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Agradecemos también a los 10 autores que han aceptado acompañarlos en estos diálogos que tendremos hasta finales de 2013 de forma mensual, y al equipo del portal culturalnutricultura.com por la transmisión web de todas estas charlas. Para que todos disfrutemos de esta noche, les rogamos apaguen sus celulares o los pongan en vibrador y damos unos segundos para que hagan esto. Los 2000 es un ciclo de 10 charlas mensuales con poetas y narradores de la generación del 2000. Apartándonos de lo polémico que resulta hablar de generaciones literarias, hemos mantenido que en sentido práctico nos referimos a autores nacidos en las décadas de los 70 y 80 y cuya obra comienza a ser publicada a partir de los 2000. Este proyecto es ante todo una propuesta de diálogo. Nuestro objetivo ha sido y es presentar autores representativos de la generación más reciente y conversar sobre sus inicios literarios, su obra, influencias y brindar apreciaciones sobre el tema generacional. Queremos dialogar, una palabra a la que no debemos tenerle miedo. Para la tercera sesión del ciclo 2013 tenemos el honor de contar con Misael Duarte Somoza, poeta nacido en Juigalpa en 1977 y autor de 2 poemarios, Líricos Instantes, publicado en 2007, y Lienzos de la Otredad de 2010, del que en 2012 se publicó además una edición bilingüe traducida por Maya Fleicol. Cabe decir también que tener aquí a Misael es un honor acrecentado porque es la segunda vez que invitamos a Misael a estas charlas. En el primer ciclo fue invitado y dado una beca, diríamos de última hora a México, no pudo acompañarnos. Misael, es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias a vos, Ulises, gracias a todos, al Centro Cultural de España por la iniciativa y pues qué bien, al fin nos reunimos después de algunos meses de ese pequeño paréntesis que no pudo ser, pero bien, muy contento. Gracias a todos ustedes por acompañarnos por acá y a todos también los que de manera virtual nos están viendo, que nos habían llamado, nos escribieron para decirnos que iban a seguir la transmisión. Pues también mi gratitud para todos. Soy poeta porque sigo creyendo en la belleza y en la justicia. Comentaste en 2011 durante una lectura con jóvenes del UNAM de México. ¿En qué momento comenzaste a creer en la belleza y en la justicia? Bueno, creo que desde muy temprana edad me parece que ha sido una de las experiencias que más me ha seducido y que por eso creo que llegué a la poesía de alguna manera, ¿no? La belleza como una experiencia suprema del ser humano, otra cosa ya hay. En este sentido, ¿hubo experiencias particulares en tu infancia que te marcaran y te acercaran a la literatura? Sí, por un lado fue mi papá que quería que yo fuera declamador. Nunca he declamado, pero me ponía a aprenderme de memoria los poemas y así fui disfrutando de la poesía, del encanto, del ritmo, y eso me llevó a después tener como la necesidad de escribir un poco o compartir un poco lo que sentía y así fue como me inicié un poco escribiendo. En estos momentos de la infancia, que Rilke dice que es la única y verdadera patria del hombre, ¿cómo fueron esos primeros poemas que escribiste? Pues no recuerdo, fíjate que los intenté buscar y no los encontré, pero no me acuerdo, fíjate de qué fue. ¿Y qué lecturas absorbieron tu atención? Recuerdo que yo crecí con Balzac, en esa época leía más prosa y sobre todo Balzac, leí muchísimo Balzac. Me acuerdo que fue uno de mis escritores de cabecera cuando yo inicié a leer mucho. Podríamos decir que en el colegio te caracterizabas por siempre estar con esa atracción hacia las letras, hacia el español, hacia las ciencias sociales. Sí, más que al español, para mí la experiencia de la escuela fue un poco, digamos, negativa porque me resultaba aburrida la escuela. La secundaria me resultó muy aburrida porque además ese régimen de disciplina y todo eso me aburría. Entonces lo que yo descubrí en algún momento era que si me sentaba adelante y tomaba notas podía pasar las clases,
y no estudiaba y pasaba leyendo todo el tiempo y eso me salvó. ¿Influyó esto en algo que cuando terminaras la secundaria decidirte por estudiar la licenciatura en Ciencias de la Cultura? Sí, porque ya estaba un poco más convencido que me interesaba pues la literatura y me motivó a entrar a estudiar esa carrera. En la charla previa sí me comentaste que tu intención era estudiar filosofía. Sí, vos querías ser filósofo. Originalmente sí, yo quería ser filósofo, pero bueno, en ese momento yo no recuerdo que había alguna universidad que ofrecía filosofía, y lo más cercano que había en ese momento era esa carrera que se llamaba Ciencias de la Cultura, pues que antes se llamaba Arte y Letra, y fue por lo que aposté. ¿Y qué pasó? Pues no la terminé porque bueno, la cerraron, pero los jesuitas se comprometieron con todos los que estudiamos y salieron todos, mejor dicho. Yo no. Pero lo que vos hiciste fue cambiarte a otra carrera que fue Derecho, te licenciaste, sí. Ejerces la carrera en la actualidad. Cabría la pregunta si Derecho y Literatura combinan. Pues creo que no combinan, pero como dijiste al inicio, hay dos cosas en las cuales todavía creo, que es en la belleza y en la justicia, y por eso de pronto pues fue que caí el derecho. Pero bueno, todavía ahora creo un poco menos en la justicia, pero todavía sigo creyendo. En la universidad también conoces amigos que serían determinantes en este viaje literario. Me refiero a ese club de lectura de la UCA que posteriormente se convertiría en el grupo Literatosis, en donde te encontrás con Crisnel Sánchez, Ulises Huete, Francisco Ruiz Judiel, Carla Bermúdez. ¿Cómo fue esta experiencia grupal? La verdad que fue muy vital porque, como bien acabas de decir, es donde pues de alguna manera conocí a amigos y amigas con las cuales todavía tengo vínculos, y pues además de la amistad que nació de esa experiencia, también fue vital porque también pues construimos y compartimos todo un mundo literario, pues, y sobre todo pues de mucha lectura, compartimos muchísima lectura, y de pronto pues salió el proyecto de Literatosis, pues que de alguna manera también pues haya significado algo pues para tal vez la historia literaria de este país, pues de alguna manera. ¿Qué recordar de esos días de Literatosis? Mucha discusión, pero en el buen sentido, sobre todo política. Eso tal vez es muy interesante mencionarlo. Además de literariamente, pues que se leía mucho y se asignaban como tareas, alguien investigaba sobre un autor, ¿no? Lo exponía. También había mucho debate político, y eso también fue muy rico, porque también, al menos a mí, pues me ayudó muchísimo a tener, digamos, una visión más democrática, pues en el sentido de respetar las opiniones de los demás, etcétera, y fue pues durante el periodo universitario, y fue muy rico, además que bebíamos mucha cerveza. Muy rico. ¿Es en esta etapa donde publicás por primera vez? No, yo en esa época todavía era tímido con este rollo de mostrar los textos, y no, pues nunca publiqué en Literatosis. Creo que ya en algún número, no preciso, pero muy poco, muy tímidamente. Tu libro, hablando de esta timidez tuya, aparece hasta en 2007. Tenés ya 30 años en 2007. Sí, esa fue un poco la idea. Líricos Instantes, que sin embargo un año antes ya había recibido un segundo lugar en un premio centroamericano. Sí, el libro se fue armando, lo fui escribiendo y después lo mandé a ese concurso que le dieron ese segundo lugar. Y después sí lo fui pensando como pues un autorregalo, en verdad. El libro está pensado así para mis 30 años y son 30 poemas. ¿Qué es este libro? ¿Qué es el libro? Líricos Instantes fue también uno de los primeros títulos que publicamos en Leteo, y para su presentación te reunimos con Claribel Alegría, en una presentación doble en la que Víctor Ruiz comentó tu libro diciendo, y lo voy a citar: en efecto, en este conjunto de poemas es evidente ese diálogo de pronombres que se lleva a cabo desde un lenguaje sobrio y depurado entre la amada y el yo lírico. Las palabras son puentes, vías de acceso que trazan sobre lo efímero esa llama que se consume al momento de ser nombrada, pero que queda resonando en ese instante donde siempre será ahora. Hago esta cita a propósito de otro comentario reciente tuyo, donde comentás que todos los seres humanos nos sentimos solos en el universo, y por eso frecuentamos el diálogo, el amor y el erotismo, que justamente son tres ejes fundamentales de tu poética. Sí, ahí
Pues tal vez podría adelantarme un poco a la otra parte, ¿no? de la actividad, porque quedan reflejadas dos de las corrientes literarias que han influido esos dos libros. Por un lado, lo que apunta Víctor Ruiz tiene que ver precisamente con un poeta español que me ayudó muchísimo a encontrar lo que quería decir y que me marcó mucho, que es Pedro Salinas, que es esa búsqueda, ese diálogo, esa comunión con los pronombres que está muy marcada en Líricos Instantes, y que lo reafirmo en el imprólogo del Lienzo de Lotredad, que reconozco pues la influencia de Pedro Salinas. Y por otro lado también lo último que citabas es la influencia mexicana que hay en este segundo libro mío del Lienzo de Lotredad, y el hecho de la experiencia de sentirse solo, y que sea a través del diálogo, del erotismo, la forma de trascenderlo es igual, el concepto que utiliza Octavio Paz, que también yo lo retomo de ese concepto de Lotredad. Antes de llegar al segundo libro, te invitamos a una primera lectura. Ok, vamos a entonces sí, gracias, para que vean un poquito de Líricos Instantes, que es igual una influencia a nivel filosófico de Bachelard. Todos los epígrafes del libro son de Gustavo Bachelard, de un libro que se llama ¿cómo se llama? La intuición del instante. Sí, que me ayudó muchísimo, me acuerdo de ese libro, y de ahí pues decidí por eso ponerle Líricos Instantes. Les voy a compartir este poema que se llama La Noche de Líricos Instantes. Dice así: entre palmeras de cocos, espirales de humo de cigarros, racimos de voces, música bajo la libertad del cielo, voz sentada, fumando con pasión añeja, y en la diestra una victoria de lúpulos y malta. Un instante y una mirada suficientes fueron para que mis ojos entre la multitud, sin duda, sin equívoco, vieran cómo tu cuerpo habla, dice con sintaxis de equilibrio, proporción y simetría, lo que las palabras solo pueden aludir, la belleza que late e irradia en voz. Sorprendido quedé, la noche tomó luz con tu ser, cometa errante de viejas soledades, impetuosa agitación de desconcierto, abrazó mi corazón callado, y ya ante vos, en ese espacio, minúsculo punto del universo, bar, templo de Dionisio, volví a vivir la quietud absoluta del mármol, y sentí la profunda emoción de estar completo en mí, en presencia de vos. Ese uno. Puedo compartirles este otro que se llama Laguna de Apoyo, y dice así: verdor infinito, inmenso diamante líquido incrustado entre rocas y árboles, paz de naturaleza total, sol en plenitud, él y ella, testigos, espectadores de una mesa. Instante más instante, palabra más palabra, hicieron el día de compañía, cielo de luto después, lejos, pero viento lentamente lo arrastró ahí, neblina, lluvia, ventarrón, cubrió todo, mas frente a ellos aún ave y montaña, entre locura ciega de viento agitado, mientras una voz dijo: ave es él, montaña es ella. Un beso en la frente de ella irrumpió. Regresan bajo la incesante brisa en el nacimiento de la noche, con la compañía de un canino fiel. Suben al mundo de la imagen, comercio, lucro, internet, vasto mundo plástico supermodelado y vacío, escribió CMR. Adán y Eva de la posmodernidad. No, él y ella vuelven a seguir las rutas de sus vidas trazadas hace miles de años por el demiurgo, el nous. Pero un día, un mismo tiempo y espacio, juntas fueron encuentro de donde renació vínculo que nos une más allá de la infinitud de los números. Eso, gracias. Misael, tu siguiente libro es hasta 2010, y en su prólogo comentás, son tus palabras, que es otro libro de búsqueda, repetición, duda, imitación, luz y sombra, compañía y soledad, pero con otras influencias, y justamente abordás lo que comentaba hace poco.
Si Líricos Instantes tuvo como referente la poesía de Pedro Salinas, Lienzos de la Otredad tiene como referente la poesía de Villaurrutia y Octavio Paz. Asimismo, creo que estos nuevos poemas son equilibrados, menos emocionales y testigos de los otros. Hablar de poemas menos emocionales es un rompimiento con las búsquedas y poéticas de tu primer libro. No, tal vez no tanto. Creo que es un asunto de serenidad, me parece. Ya es un asunto vivencial. Las brasas se van quemando y va quedando solo el rescoldo sosegado y queda calor. Pero creo que tiene que ver más con un asunto de eso, de vitalidad un poco y de nuevas experiencias. Un asunto meramente vital, me parece. ¿Lo biográfico juega un rol importante en tu poesía? De pronto sí, porque pues, como decía hace un momento, al fin de cuentas las vivencias son importantes, ¿no? Porque te generan emociones, sentimientos y eso pues carga mucho el trabajo poético. Y hablando de vivencias, el siguiente paso que podemos abordar fue tu beca en México en 2010, 2011. Sí, 2011. Vas a México como parte del programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamérica y de Haití en México, convocado por el Fondo de la Cultura y las Artes FONCA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Al año siguiente, igualmente, volvés a ir a México, seleccionado por el programa de movilidad cultural para trabajadores de la cultura de la OEA. De la OEI. ¿Qué rol tuvo en tu poesía y qué representaron para vos estas dos estancias en México? Pues tal vez para la poesía no sé, porque está en proceso eso. Es un libro que precisamente para la primera beca fui a escribir y está ahí, ya tengo un borrador y pues lo estoy reescribiendo, reelaborando. Entonces eso vamos a ver qué genera o qué sale, pero por el otro lado fue una experiencia igual, más vivencial, muy vital, que me parece muy importante y sobre todo tal vez desde la perspectiva de la autoestima como creador. Me parece que fue una experiencia muy buena, pues, de ir a otra sociedad donde pues te das cuenta de que el creador, el artista, pues tiene un espacio pues que es importante, y eso me pareció muy válido, pues, o muy rico, pues, para mí, pues, me ayudó mucho. En una de las entrevistas que diste en México hacías una crítica. Decías que en tiempos de consumismo es irónico que haya cada vez menos lectores. Bueno, pero sí, en el sentido de que, como aquí, creo que igual en otros países, de pronto con tanta publicidad y la gente se ve tan necesitada, ¿no? de tener algún cierto estatus, que te lo dan tantas cosas que el mercado te vende, y de pronto como que la lectura o el libro como una experiencia vital, sea lo que sea, como una experiencia intelectual, también de conocimiento, la gente no lo ve como algo importante, pues, y de esa perspectiva es que va un poco el comentario. Vos te vas a México meses después de la presentación de la edición bilingüe de Lienzos de la Otredad. ¿Cómo fue la experiencia de traducir tus poemas al inglés y creo que en muy buena compañía, con Maya Claycole? Pues excelente. Yo recuerdo que eso de la traducción lo obedece también a otra de las búsquedas en las que estoy, que obedece, digamos, a otra etapa tal vez de mi proceso creador, que es la influencia de la poesía norteamericana. Y yo recuerdo hace años, precisamente estando en la universidad, hay un libro de Ezra Pound que salió primero como artículo, después se hizo como libro, que se llama El arte de la poesía. Y entonces decía Pound que una de las pruebas de un poema era llevarlo a otro idioma, y si mantenía, digamos, consistencia en cuanto, digamos, a la precisión de las ideas y otros aspectos que no recuerdo, podía ser un poema sujeto a alguna valoración o algunos méritos de calidad. Y entonces esa idea me anduvo durante años en la cabeza, y más allá de eso que acabo de decir, pues creo que dándole vueltas, creo que es lo que me motivó un poco a disfrutar los poemas en otro idioma, pues esto del ritmo y ver pues cómo suenan.
Se dice que toda traducción es una reescritura del original. No es el original, sino una reescritura de este. ¿Estuviste conforme con la traducción? Sí, bastante conforme, porque al fin de cuentas los poemas no son muy complejos, que digamos, y no implicaba una gran esfuerzo de traducción, y quedé satisfecho. Te invitamos a un gran esfuerzo para una segunda lectura. Una segunda lectura, bueno, entonces vamos, creo que aquí tenemos ¿verdad? Perdón. Vamos a leer entonces de este Lienzos de Notre-Dame. Tengo por aquí esto que les comparto. Tengo una página. Que se llama Cuando abrir los ojos, tiene un epígrafe de Parménides que dice: lo ente, ingénito e imperecedero es. Dice así: preferir cerrar los ojos frente a vos, por profunda evocación de otro lugar que hacen ellos, desgranar tus palabras en sílabas dilatados mis oídos, mientras la sangre de nuestras manos habla del pasado con latidos que nuestras memorias olvidaron. Cuando una sombra de cuerpos por abrazo entre la noche, sentí que sos eje de paz donde con quietud cesar entregado, por vínculo incognoscible unidos que la razón no entiende. Pero cuando es despedida y abrir mis ojos frente a vos, es el ser en plenitud que convoca con fuerza interminable de gravedad, desde el fondo de tus ojos, donde nada nos separa y donde nada de esta realidad existe. Y otro que quiero compartir, que está por aquí, que se llama I saw you body before me. Dice así: hoy, como muchos otros amaneceres, tu rostro vuelto a la pared, la plenitud de tu espalda, el silencio de tus manos largas, la libertad absoluta de tu pelo. Hoy, como muchos otros días, todo lo que tu cuerpo revela con su desnudez rebosante y su crepitar al raspeo de mi lengua contra la verticalidad doble de tus pechos. Hoy, como muchas otras noches, contemplo tu cuerpo desparramado, donde cesa la soledad, donde los pronombres desaparecen, donde siento la completud de mi ser más allá de las profundidades de tu carne. Eso. No sé si quisieras leer parte de tu trabajo que está en la antología del Fonca, editada a partir de tu estadía, de tu primera estadía en México. Sí, puedo compartirles que había leído había seleccionado unos poemas, que esto es parte del trabajo que o mejor dicho, estuve haciendo por allá, y puedo compartirles este que había visto. Se llama Desnudo Femenino. Bueno, antes de tal vez de leer estos poemas, habría que mencionar, pues más que recordar, mencionarle que mi proyecto consistió en hacer poemas a partir de cuadros de Vincent Van Gogh, bajo esta tradición que ha habido pues en Occidente entre la imagen y la palabra, ¿no? que se llama éfrasis, pues esa idea de acercarse el poeta acercándose al texto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues algo que ya se ha hecho con mucha tradición en Nicaragua también, y otros poetas, como por ejemplo Iván Uriarte. Aquí Iván Uriarte tiene con imágenes a Salvador Dalí, después este poeta español Rafael Alberti, ¿no? Que también era pintor, de unos poemas extraordinarios. Entonces ahí me vino la idea pues de trabajar con Van Gogh. Entonces igual este poema tiene el título del mismo cuadro de Van Gogh, Desnudo Femenino de Espaldas. Tiene un epígrafe de Efraín Huerta que dice: había un mundo de silencio en tu cuerpo, desnuda de espaldas sobre una cama pintada con sueño, con la trenza de pelo que cae como hostia de fuego sagrada, cuerpo eterno suspendido en el tiempo, mujer, belleza que palpita, crepúsculo de lava, óleo del deseo, misa de carne para la boca del ardor. Veo afuera la lluvia cotidiana, la pared de hiedra, la noche de agosto, los cristales de la soledad. Regreso, cuerpo mujer, espalda desnuda, galaxia de carne y sangre, silencio, el color y las formas que mis ojos siempre oirán. Después creo que tenía otro por ahí
que es este. No lo perdí. Este, que se llama Girasoles para una noche de fin de año, está dedicado a Francisco. Dice así: habría que sembrar girasoles a lo largo del camino, sembrados en la tierra, en la ciénaga, en el barro, plantados bajo el odio como se planta el fuego, girasoles de paz, girasoles de amor, que su amarillo inunde cada espacio de la tierra, todas las pupilas humanas. En el juego del silencio tu voz es un campo que arde, manos de girasoles que curen todas las heridas humanas, que barran todo el odio del planeta. Habría que sembrar girasoles aunque la tarde prosiga con su rumor de polvo, y tu voz y tus ojos de pronto se enardecen con la poesía. Pinceles de girasoles para dibujar en cada cuerpo humano plenos atardeceres. Alguien escribió entonces: si hacemos esto de aquí a 20 años, aprenderemos a dar brazos a las piedras antes de arrojarlas al sol. Eso, bueno, creo que... Misael, uno escucha tus lecturas, los autores que mencionas, el autor que vas a presentar hoy, y es indudable la influencia mexicana. ¿En qué momento te empieza a traer la literatura mexicana y por qué? Más que, digamos, bueno, si hablamos de literatura mexicana, no sé, o bueno, puede ser debatible. Más que eso han sido autores, pues, que más que mexicanos, porque ese es un tema tal vez polémico, ¿no? Porque hablar de literatura mexicana, hablar de literatura nicaragüense, me parece que es un concepto político, ¿no? Definir que viene a la concreción, a la creación de estados, ¿no? Y de pronto decir literatura X, pues me parece muy limitado de pronto. Entonces, en ese sentido, yo prefiero hablar de autores, pues me parecen más autores, pues. ¿Y cómo llegas a los escritores o autores mexicanos? Por un asunto de búsqueda. De pronto siento que el proceso creativo, creo que le puede pasar a un pintor, a un músico, etcétera. Uno va por intuición o por racionalidad, va conectándose tal vez, o va encontrando autores que de pronto le ayudan a su proceso creador, a tratar de hilvanar o crear un poco lo que quiere hacer, y de esa manera creo que fui llegando a autores mexicanos, pues, que me han gustado mucho. Misael, hablar de tu carrera literaria es abarcar más de 15 años de trabajo. Además de autor, has sido parte de diversas revistas, has estado involucrado en diferentes proyectos e instituciones. ¿Qué podríamos hablar de tu experiencia como gestor, como parte de la Junta Directiva del PEN, del Foro Nicaragüense de Cultura, y de todos estos proyectos en que has estado involucrado? Bueno, también creo que es un nuevo reto, ¿no? Para los escritores contemporáneos, y quizás en los años 60, 70 el compromiso, que creo que sigue siendo válido, el compromiso de los escritores fue más político, partidario también, en otro sentido, para muchos fue muy partidario. Creo que también es válido que un escritor o un creador tenga compromisos políticos con quien quiera tenerlo. También creo que hay otros roles para el creador y el escritor contemporáneo. En ese sentido, pues tal vez sea vincularse más de cerca con los lectores, promover la lectura, y en ese sentido, digamos, con el Foro Nicaragüense de Cultura ha sido una de las experiencias que más he hecho, en el sentido de que dentro del proyecto que ellos tienen, que es promover la literatura con jóvenes y niños, que me parece una actividad muy importante, pues, y que a largo plazo puede generar algunos beneficios, ¿no? para el país. El programa de promoción de la lectura del foro es un programa envidiable. Llega a colegios públicos, institutos públicos, donde tal vez no llegan las otras instituciones. ¿Qué has aprendido de estos viajes y de estas experiencias en que has compartido con estos jóvenes? La necesidad que tienen de conocer, de saber, me ha impresionado mucho, y el talento que veo en muchos jóvenes y niños también. Ahora estoy trabajando con niños
y es impresionante eso, saber que hay gente muy, muy talentosa en el país, que no necesariamente vayan a ser escritores o poetas. Lo que yo trato de entusiasmarlos, que sean lectores, y lectores de todo, puedes decir, desarrollar las macrohabilidades del lenguaje, pues, y que sean buenos lectores de libros de ciencia, de medicina, de política, de lo que sea, pues, pero eso es lo que a mí me apasiona y me interesa, pues. ¿Y el contexto del país permite esto? Pues no, la verdad que no, pero ahí donde, digamos, estas instituciones, ¿no? Y con todo este asunto de las organizaciones de la sociedad civil, pues están haciendo un trabajo que vale la pena, creo, continuar y si es posible ir desarrollándolo. Tu segunda estancia en México, el programa de movilidad que mencionábamos, es un programa de movilidad cultural para trabajadores de la cultura. ¿En qué consistió ese programa, esa beca? Esa beca fue para compartir un poco la experiencia precisamente de las organizaciones en las cuales he estado aquí en Nicaragua, como el Foro, el PEN, y fundamentalmente con una idea que pues he intentado desarrollar y que han dado dándole vueltas, que es un poco el tema del cooperativismo, el cooperativismo cultural. Un poco entonces era compartir un poco esa experiencia y hablar con jóvenes allá sobre las posibilidades, pues. Hablemos de cooperativismo en Nicaragua. Bueno, a mí me parece que legalmente pues ahí te genera muchos beneficios, hay muchos sectores que lo aprovechan, que lo están aprovechando. El punto es cómo, digamos, trasladar esas experiencias o esas facilidades del ordenamiento jurídico, de la ley específica de cooperativismo, para trasladarlo a otras experiencias que creo que ya se están haciendo. Hay experiencias que por ahí he leído, pues lo que habría que ver es que si se pueden desarrollar a mayor escala, pues, me parece. Corregime si estoy mal, pero en Nicaragua no existe una cooperativa cultural. Entiendo que sí, había una de pintores y de diseñadores. No sé qué pasó antes, estaba aquí en Altamira, pero no sé qué pasó. La otra institución en donde has estado bastante involucrado y sos parte de la Junta Directiva es del PEN Internacional, capítulo Nicaragua. Indudablemente uno escucha el PEN Internacional y lo relaciona en un ámbito más político que literario. ¿Cuál ha sido la experiencia? La experiencia con el PEN ha sido muy rica también, como bien decís. El PEN tiene un trabajo bastante político, pero también muy literario también, porque uno de los principios del PEN es que la literatura no conoce fronteras y se promueve, por lo tanto, la literatura. Aquí en Nicaragua yo entré al PEN precisamente también con el entusiasmo, ¿no?, de reactivar esta organización que está caída, pues, y hay mucho interés, pues, de seguirla o de levantarla, pues, y ver qué puede seguir haciendo, y también, pues, con la idea en ese sentido, pues, también con parte de los compromisos en los que creo, pues, como puede ser el compromiso con la libertad de expresión. Me parece que el PEN, pues, en ese sentido, pues, dentro de sus principios vela y tutela, pues, comulga con esos principios que me parecen vitales, pues, para una sociedad, y esperamos porque de aquí más adelante, pues, pueda relanzarse, pues, la organización. Pero por otro lado, pues, la experiencia ha sido un poco también, pues, un poco administrativa, aprender un poco desde dentro cómo funciona una organización. Entonces me ha permitido, pues, estar desde ese otro lado, pues, no como creador nada más. Literatura y poder, ¿cuál es la situación de los escritores en la actualidad? Aquí en Nicaragua. Pues yo creo que igual el poder es una de las pasiones humanas, y que creo que de alguna manera, inevitablemente, creo que todo ser humano en algún momento de su vida se enfrenta con ella. El poder se ejerce desde la vida íntima, desde la vida cotidiana, y por lo tanto hay escritores que entiendo que sí están dentro de los círculos de poder, otros no, porque quieren o no pueden, no sé, pero yo creo que al menos esta generación se ha caracterizado tal vez por un poco de distanciamiento del poder político, sobre todo, pues, no sé si otros se mueven con otros o coquetean con otros poderes, pues, pero al menos siento que nosotros de esta generación nos hemos mantenido distantes, pues, con el poder político, pues.
En este ciclo de charlas invitamos siempre a que los autores presenten a un autor. En el ciclo anterior era un autor español, en este ciclo es hispanoamericano. Te damos la palabra para que presentes al autor que has escogido, nos comentes de quién se trata y nos compartas lecturas de este autor. Bueno, yo escogí a Pedro Salinas porque, como bien ya se mencionó hace algún momento, pues un autor que me marcó mucho, me ayudó a buscar o a encontrar lo que yo quería decir y cómo quería decirlo. Un poeta de la generación del 27 de España, uno de los poetas bastante conocidos de esa generación. Nació creo en 1891 y muere en el 51-52 en Boston, pues exiliado por todo este rollo de la Guerra Civil Española. Dentro de sus libros hay un libro capital que a mí me resulta extraordinario, que se llama La voz a ti de vida, un libro que he releído, o releí mejor dicho, casi ya no lo hago. Releí mucho y me encantó, pues, porque para mí fue como la revelación del amor, pues, en la sociedad moderna, o para mí, desde mi experiencia. Tal vez para otros autores, digamos, como siguiendo un poco en la línea española, fue Gustavo Adolfo Bécquer, un momento en la adolescencia o en la juventud, qué sé yo, para mi adultez, que fue Pedro Salinas, pues me reveló la posibilidad de escribir poesía amorosa, me reveló la posibilidad de hacer o intentar hacerla de la forma que él lo hace, con una precisión, con una intensidad extraordinaria y con una lucidez, pues, que me sobreembargó el entusiasmo. Entonces por eso fue que me dejé llevar por Pedro Salinas, pues un hombre muy académico también, además de ser poeta, pues fue un profesor destacado en universidades en España, también fuera de España, fue profesor en Cambridge, después invitado a universidades de Estados Unidos como conferencista, y también un buen brillante ensayista. Tiene un libro de ensayos que se llama Rubén Darío, que es dedicado a la obra de Darío. Un libro, pues, extraordinario, lo leí hace años, me acuerdo, me gustó mucho. Ahora no sé si lo volvería a leer o cómo lo valoraría, pero sí, pues, un poco por ahí anda la vida de Pedro Salinas. Un poema que me gustaría compartirles mucho, que es el primer poema del libro La voz a ti de vida. ¿Dirías que Pedro Salinas es un autor leído en esta generación, por esta generación? Creo que no he escuchado. Lo último a alguien que escuché a propósito de eso, que lo había leído y le había gustado, fue a ¿cómo se llama? Este chaval, este muchacho que anda con el grupo Los Irreverentes. Camilo Barca. Él, recuerdo, una vez me lo encontré y me dijo que estaba leyendo Pedro Salinas y le había encantado, se había deslumbrado por Pedro Salinas. De ahí no recuerdo a nadie más. Entonces este poema, bueno, la mayoría de los poemas de Pedro Salinas no tienen títulos, no están titulados. Entonces este es el primer poema de La voz a ti de vida. Dice así: tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música, la vida es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos, sale la luz que te guía los pasos. Andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a 10.000 kilómetros, lo dejas todo. Te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ahí ya, con los besos, con los dientes la desgarras, ya no es duda, tú nunca puedes dudar, porque has vuelto los misterios del revés, y tus enigmas, lo que nunca entenderás, son esas cosas tan claras, la arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj, y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar. Y es el tuyo, los prodigios que están descifrados ya, y nunca te equivocaste, mas una vez, una noche que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado, una sombra parecida, y la quisiste abrazar, y era yo. Es un
poemas de Pedro Salinas. Misael, ¿cuáles son tus búsquedas actuales? ¿Qué estás experimentando en la actualidad? ¿Podemos hablar de un libro próximo para cuándo? Pues tal vez no sé para cuándo, pero igual estoy tratando de hacer a mi manera o buscando mi voz, con igual un recurso que ya se ha venido haciendo en la poesía, que es llevar la historia, el poema, que digamos lo hizo Eliot, ¿no? con Tierra Baldía, después Octavio Paz lo retoma, que digamos como en Piedra del Sol hay episodios de historia. Entonces en eso ando un poco de cómo llevar la historia al poema, un poco esa ha sido mi búsqueda de estos últimos años. Y hablando de los últimos años, llegamos al tema final de esta charla, que suele ser el tema generacional. ¿Crees vos que podemos hablar de una generación del 2000? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué comentarios te merece ese tema? Bueno, apartando el tema cronológico que ya has mencionado, porque sí hay cierta coexistencia, ¿no? Muchos de los autores, tal vez yo porque no los conozco a todos o no los he leído a todos, pues, o he leído muy poco de muchos, no sé si tal vez en el sentido estético hay vasos comunicantes en todas las obras de estos autores. En ese sentido no podría atreverme a decir que existe una generación como tal, pues porque por un lado, como estamos hablando de literatura fundamentalmente, pues tal vez yo parto de la idea de que pueden haber características estéticas en los procesos creadores de estos autores, los cuales no conozco tan bien. Sé de algunos y que sí he notado cierta conexión, sobre todo a nivel temático. Entonces, de esa medida, pues no sé si podría hablar de generación como tal. Lo que yo siento es que hay temas en común, nada más. Pues, ¿Cómo cuáles? Como este tema como de desánimo, como le han dicho, de desencanto, ¿no? ante toda la realidad que nos rodea. Entonces, ¿podría ser tal vez un problema de falta de lectura entre los autores? De pronto, tal vez, en mi caso yo creo que sí, porque yo hay veces no los leo, yo con mucho gusto, pero no he leído a los que conozco, pues, o a los amigos, por decirlo de alguna manera, pues me comparten el texto, el libro, pero a otros no conozco. Ok, muchas gracias, Misael. Antes de cerrar, damos espacio al público para saber si hay comentarios, preguntas o anécdotas que quieran compartir con vos. Adelante, si el público se quiere. Ahí tenemos una pregunta de Alicia. ¿A qué crees que se deba esa falta de interés por leer a tu generación? Fíjate que en mi caso no es un asunto de falta de interés. Yo porque no. Hay algunos sí que ya tienen libros publicados, los tengo y que los voy leyendo poco a poco, pero otros no los conozco. O sea, por ejemplo, yo leí a Berman porque él me obsequió su libro generosamente y lo leí. Por ejemplo, ahorita, el año pasado creo, se publicó en la última publicación del Centro Nicaragüense de Escritores, Rafael Mitre me hizo llegar su libro, lo disfruté. Ahorita Enrique me debe el suyo, me dijo que un día de esto me lo iba a pasar. O sea, entonces, pues, o ver pues cómo lo puedo prestarlo, como sea posible, pues no necesariamente que te lo obsequian, pero si no, pues compartir el texto. Para mí, pues la forma es, creo que mi único obstáculo que tengo o he tenido. No sé, Berman. Me interesa lo que decías acerca de tu búsqueda última, ¿verdad? Tu objetivo, ¿verdad? Y siento que la cuestión de que la historia es poiesis también, es creación, ¿no? La manera en que uno se acerca a ella, la manera en que uno la puede expresar. Ya mencionaste a los maestros de esto en el siglo XX como Eliot, pero también Pound, que fue el maestro realmente de Eliot. Y pienso inmediatamente en tu propia tradición, no digamos nicaragüense, pues digamos latinoamericana, pues estamos en Nicaragua al fin y al cabo, ¿no? ¿No te da un poco de temor el hecho de que perteneces precisamente a una generación y de tu propia experiencia personal con la poesía, tu poesía amorosa, íntima, erótica, muy poderosa en tus libros, por cierto, ¿verdad? Precisamente es una ruptura con
los límites a los que llegó, digamos, tanto las alturas alcanzadas por Ernesto Cardenal, por ejemplo, con este tipo de la poesía histórica, que es el maestro para mí de esto, ¿no? Y los clichés en que cayó el exteriorismo ochentero y de la posguerra, ¿verdad? Es decir, tu propia poesía es una ruptura, ¿verdad? Tanto así que muy pocas veces se le pregunta a Misael quiénes son tus poetas nicaragüenses preferidos o que te han influido. Casi siempre pensamos en los españoles o en los mexicanos como autores, ¿no? Y por eso aprovecho ahora que mencionas que tu búsqueda por ahí, si no hay un temor de que te quieran encasillar o que tu propio proceso se encasille, porque tenemos una tradición a veces que puede ser aplastante también en este aspecto, ¿no? Si no te da un poco de temor, no has pensado en eso, o si puede convertirse en algo que se convierte en algo riquísimo para vos la tradición, porque la tradición tiene es un arma de doble filo, ¿no? Se puede convertir en algo que encienda tu poesía a unos niveles que realmente estás buscando por intuición, volviendo a Gastón Bachelard, ¿verdad? O se puede convertir, ¿no?, en que es una plantita a la par de una ceiba como Cardenal, por ejemplo. Pienso en Nocturno San Salvador, que es un poema que presenta ya esa búsqueda y está muy bien logrado, bellísimo. Ahora que venía en el bus de noche, en la madrugada por San Salvador, venía a Managua, venía pensando en tu poema, precisamente en lo que le pasó a los jesuitas, ¿verdad?, en Nauca, un poema bellísimo en ese aspecto, ¿verdad? Y pienso en el Cantar de los Cantares, la versión que está en Canvas o ¿verdad?, que va en esa línea también de usar los intertextos. Creo que en esos dos textos lo has logrado de una manera muy bella y creo que va por ahí tu búsqueda, pero te pregunto, ¿hay un temor de ver hacia atrás el pasado del que vos mismo sos un parricida, digamos, en ese aspecto, sin buscarlo, ¿verdad? Con el exteriorismo me refiero, el parricidio, ¿verdad? Sí, no sé, por ahí iría, ¿no? No, fíjate que no tengo temor. Yo creo que el autor debe de arriesgarse y ya depende del talento, la disciplina, la sensibilidad que va a lograr, pues, y el tiempo lo dirá, y en ese sentido no me preocupa, pues, el hecho de los antecedentes. Al contrario, me alegran mucho y sobre todo porque se puede aprender mucho de ello. Y después un poco comentaba sobre los autores, por ejemplo, autores aquí nicaragüenses. A mí me gusta mucho Joaquín Paso, uno de mis poetas preferidos. Joaquín Paso me ha gustado muchísimo. Francisco Valle también me ha gustado mucho, también desde hace muchos años, un poeta muy cercano también. ¿Y Carlos Martín? También me ha gustado mucho, por supuesto, sí, mucho. Lo único que igual estoy aprendiendo también de él. Sí. Gracias. Jack, ¿usted quiere preguntar algo, Jack? Sí, has hablado bastante acerca de la poesía, pero también sé que te gusta la narrativa, que has escrito bastantes cuentos. ¿Cómo va esa parte de tu mundo creativo? ¿Ya lo dejaste? ¿Sigues escribiendo cuentos? ¿Cómo vas? No, fíjate que estoy en eso todavía, pero ese es un asunto como también de lo que decía, de asumir el riesgo, de pronto como salir de la zona de confort a nivel de género. Entonces estoy en eso también, de cómo he hecho más poesía, digamos, me siento como más seguro con poesía, y los cuentos entonces voy un poco más suave o más lento en su proceso creativo, pues. Pero sí tengo la meta de terminar un libro que ya está, pues ahí tiene el título por el momento, que se llama La noche de los cristales rotos. Ese es el título provisional de ese libro. Sí, pero... ¿Pregunta, comentario? Yo te tengo otra pregunta. Ok, tenemos al coordinador que nos va a hacer una pregunta. Misael, bueno, hay un problema que es la falta de lectura entre los autores. Vos sos un gestor cultural con experiencia comprobada. ¿Qué solución o qué proyecto propondrías para enfrentar este problema? Bueno, por un lado, la verdad, el libro como objeto es lo que circula, pues, digamos, los eventos, los recitales, los encuentros. Pueden quedar memorias, pueden quedar, sí, memorias gráficas, textuales, etcétera, sobre lo que se habla y sobre lo que se dice. Entonces, en ese sentido,
el libro como objeto es lo que puede transmitirse. No sé, que he visto que no hay duda que digamos se ha democratizado la publicación de libros escritos por jóvenes. Pues digamos el Centro Nicaragüense de Escritores, vemos que cada vez su convocatoria han sido jóvenes. Lo que habría que ver entonces si se crea alguna en bibliotecas como esta, otro centro, algún espacio donde se pueda hacer llegar esos libros, pues, para que los autores que estén interesados puedan llegar a ellos, porque por ejemplo aquí no he visto, no sé si tienen libros del Centro Nicaragüense de Escritores publicados. Pues no he visto, no sé, o de otras editoriales, pues que habría que tal vez crear algún pequeño fondo, ¿no?, de ese tipo de literatura. Podría ser una manera, o tal vez, no sé, hacer algún simposio, pues tal vez de literatura escrita por jóvenes, pues, y de esa manera vamos a comenzar por traer libros de los 20 autores de los 2000 para que estén en esta biblioteca, aunque ya hay varios, ¿no? Sí, ya hemos ido trayendo poco a poco. Si pueden traer lectores también sería bueno. Y también lectores, correcto. No, claro, son las dos formas importantes, ver qué estrategias se pueden crear para regalarnos los libros entre nosotros. También. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quiero aprovechar para agradecer la presencia de Alicia Zamora, nueva coordinadora del Centro Cultural de España. Es la primera noche que nos acompaña. Qué bien. Y esperemos que nos siga brindando el apoyo, igual que Ana. Bueno, si no hay más que compartir, la próxima charla es el 5 de junio. El siguiente invitado es Irving Cordero, autor de los portales de Limbo y Muerte de mis muertes, publicado por el Centro Nicaragüense de Escritores. En pantalla, no sé si se mira bien, está el portal de los 2000. La transmisión es en vivo, queda archivada esta noche, y poco a poco vamos a ir subiendo las transcripciones, que es una labor titánica. Muchísimas gracias y los esperamos el 5 de junio.